días, señores miembros de la comisión. Señores miembros de la comisión especial, damos inicio a la entrevista personal del señor postulante Carlos Miguel Luis Peña Perret. Bien, doctor Peña Perret, le damos las gracias por haber concurrido a esta cita. Vamos a estar reunidos por espacio de 30 o 40 minutos a efectos de conversar con usted respecto a su trayectoria de vida, sus proyectos de vida, ¿no? Y sobre todo sobre sus logros profesionales, y de repente vamos a hacer unas preguntas respecto a sus pruebas de confianza, ¿no? Es probable que en las respuestas hay interrupciones para pedir aclaraciones, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, la primera pregunta que le voy a hacer es la siguiente. De su hoja de vida... Disculpe, señor Lecaros, ¿podría hablar un poquito más alto? De su hoja de vida aparece que usted, el único cargo público que ha tenido ha sido vocal del Tribunal de COFOPRI, ¿verdad? El resto han sido cargos en el sector privado. ¿Podría usted hablarnos un poco de cuáles han sido sus mayores logros profesionales en esos 20 y tantos años de experiencia profesional? Claro que sí, señor Lecaros. Con relación a la experiencia en COFOPRI, como habrán visto el expediente, fui designado por 3 años y renuncié anticipadamente en menos de 6 meses por motivos que están explicados en el formulario y que tienen que ver con la transparencia con la que se conduce un tribunal. Y dejé sentado un voto en discordia, a la que pueden acceder cuando quieran, incluso lo de la Contraloría, y mi carta de renuncia. Esa es la única experiencia pública efectivamente que he tenido. Bueno, al inicio practiqué en el Poder Judicial durante 1 año en una sala civil de la Corte Superior y también trabajé en Minero Perú. Practiqué y fui nombrado y contratado 1 año, en fin, como se estila en el sector público. Pero eso fue antes de tener mi título profesional. Y si los arbitrajes en contratación con el Estado son función pública o no, en todo caso yo sí tengo 8 años de experiencia en arbitraje en contratación con el Estado, que no es contratación privada, y que en mi opinión sí califican de alguna manera como una función, si se quiere, cuasi pública. Hubo un voto en discordia que para mí fue muy importante que emití y lo adjunté porque iba precisamente contra toda la tendencia que había en el arbitraje, sobre todo, me disculpan que sea claro, en las argollas o mafias que existían y existen aún en el arbitraje de contrataciones con el Estado, y me separé de una posición que ellos sostenían usualmente en sus casos, que era básicamente un tema de caducidad para iniciar un arbitraje en ampliaciones de plazo. Y por eso mismo lo adjunté en el expediente. En cuanto a mis mayores logros, dependiendo si se ve en macro o en micro, yo creo que resumidamente, y para no ocupar más espacio del debido, pero creo que tengo que resumirlos apropiadamente, fue haber sido designado en el puesto gerencial de asesoría jurídica de Solgas, luego de una convocatoria pública y abierta. En ese entonces no había internet, con un aviso muy significativo en el comercio, donde postularon muchísimos abogados y donde tuve la suerte de ser el designado. O sea, mi experiencia en participación en convocatorias de este tipo no es nueva. Y eso fue hace muchísimo tiempo. Luego de ello, cuando Repsol compra Solgas, que ya tenía otros negocios, poco a poco se fue estructurando lo que posteriormente se llamaría el Centro de Servicios Compartidos, que era las áreas de servicios prestándole servicios a todos y cada uno de los negocios y empresas del grupo. Y pese a ser el menor y de la empresa, digamos, menos prestigiosa, entre comillas, porque la otra era una petrolera propiamente dicha y la otra una refinería, y con abogados mayores a cargo, fui designado el gerente legal corporativo del grupo. Llegó un momento en que ya esa relación no daba para más y me invitaron a promover y constituir un gremio empresarial, que fue la Asociación Gas LP Perú,
donde inicialmente participaron 3 empresas extranjeras, con lo cual de alguna manera uno tampoco se sentía cómodo, y uno de los mayores objetivos que conseguí fue incorporar a 3 empresas nacionales al gremio para que tuviera un nivel de representatividad y legitimidad mayor a la que le daba la composición inicial. Y ya para terminar, el mayor logro, sin duda, pese a que los anteriores son importantes, es haber conducido sin ningún tipo de problema durante 18 años el estudio que lleva mis apellidos. Bien, doctor, Con resultados exitosos, con ética y con profesionalismo. Doctor Peña, en sus pruebas de confianza, específicamente en sus evaluaciones psicológicas, se ha encontrado que usted tiene algunos aspectos que mejorar en su empatía y responsabilidad social, ¿no? Esto podría dificultar, si fuera cierto, la labor en la Junta Nacional de Justicia, que es un colegiado donde trabajan 7 personas. ¿Usted reconoce que tendría usted que mejorar un poco en esos aspectos? Yo reconozco que tengo muchas cosas que mejorar, pero ya que toca expresamente la evaluación de confianza aquella, creo que no tuvo el nivel adecuado. Sería bueno que averigüen, si no lo saben, qué edad tenía la persona que hizo esa evaluación psicológica para un cargo de esta naturaleza. No significa que no reconozca que tengo temas que mejorar. Y en cuanto a la empatía, a veces se puede confundir. Por ejemplo, yo soy medio introvertido y a veces esa calidad de introvertido se confunde con creerme una persona creída, y es precisamente lo contrario. Entonces, eso de la empatía creo que es una consideración subjetiva de quien hizo la evaluación con su edad y en un contexto determinado que yo estaba pasando con relación a este proceso y que creo que es de su conocimiento. Y un tema adicional, si está vinculado de alguna manera con la capacidad o posibilidad de participar en un órgano colegiado, yo he participado en órganos colegiados toda mi vida, desde los comités de gerencia de las empresas hasta el gremio empresarial que les digo. Y en esas experiencias han habido experiencias de consenso, y no solo de consenso, sino de dirección de mi parte, que permitieron consensos. Entonces, no comparto necesariamente esa y otra, y alguna otra brusquedad también creo que hablan. Pero bueno, yo prefiero dejarlo como una evaluación particular de quien hizo la evaluación. Bien, doctor Peña, usted ha dicho que ha intervenido en varios arbitrajes, que usted usualmente interviene en arbitrajes. ¿Usted ha intervenido en algún arbitraje en que esté vinculado a las empresas estas metidas en el lío del Club de la Construcción, de Odebrecht, Lavallato, etcétera, etcétera? En ninguno, no sé a cuál se refiere o se me está pasando uno ahora. No, le estoy preguntando si usted... De acuerdo, no, en arbitrajes ninguno. En ninguno. Y pese, y solo para responder más allá de su pregunta, yo llegué a conocer a un funcionario de Odebrecht porque había trabajado anteriormente conmigo en Repsol. Y una vez que nos cruzamos en la calle, como me sucede algunas veces con gente que conozco, me dijo, ¿por qué no me llamas un día? Porque pueden haber oportunidades. Y por esas cosas de la vida no lo llamé. Y agradezco no haberlo llamado. Bien, usted en el estudio que dirige, Estudio Peña Perret Abogados, tiene entre sus clientes a una empresa que es vinculada al grupo Graña y Montero, ¿verdad? La presidenta de la comisión investigadora, la señora Rosa Bartra, pidió a su estudio un informe si tenían algún vínculo con estas empresas y usted contestó que no. Aparentemente había una contradicción. ¿Podría usted No hay ninguna contradicción, señor Lecaros. La pregunta que se recibió de la comisión fue si habíamos prestado o prestábamos algún tipo de servicio a una lista de empresas entre las que se encontraba Graña y Montero y sus subsidiarias con relación a determinados proyectos. La respuesta fue negativa porque yo no prestaba servicios con relación a esos proyectos que eran materia de investigación en la Comisión Lavajato. Lo único que yo he prestado son servicios, como lo he especificado en el formulario,
incluso yendo más allá de lo que exige la declaración jurada de intereses, porque yo pude decir, y no quiero poner un ejemplo para no ofender susceptibilidades de otros, que presté servicios al estudio en la declaración de intereses. Expresamente, y pese a que no lo consigna la normativa de declaración jurada de intereses, yo pude poner, yo presté servicios al estudio Peña Perret de Abogados, ¿cierto? Y no tenía por qué decir quiénes eran mis clientes, pero me pareció una información relevante con la cual yo no podría estar postulando sin haberla declarado. Y solo se refiere a procedimientos sancionadores. No tiene que ver nada con estructuras corporativas ni con contratos de obra. En mi especialidad, procedimientos sancionadores dentro del derecho administrativo, que son precisamente las funciones que va a tener la Junta. Bien, doctor Peña, aparece también que usted pues, es socio de este estudio de abogados, socio fundador, entiendo, ¿no? Que es un estudio de éxito, ¿no? Es un estudio que tiene clientes muy importantes, etcétera, etcétera. Es decir, que entiendo que sus ingresos económicos deben ser bastante atractivos. ¿Por qué ha decidido usted dejar la actividad privada, este estudio de abogados, e incursionar en una entidad pública, que el sueldo no es muy atractivo, por un lado, y dos, que solo dura 5 años el cargo? Es decir, en 5 años usted tiene que comenzar otra vez de cero prácticamente, porque en 5 años seguramente sus clientes ya ni se acuerdan de usted. ¿Cuál es la razón que postula usted a la Junta? Le agradezco que tenga tan buena impresión del estudio, pero hay momentos buenos y momentos malos. O sea, yo no he venido a vender, y además en el formulario declaré que era un pequeño estudio de abogados. Es cierto que he tenido clientes, ya no se sabe, en general digo, y no particularizando si son de prestigio o no, pero son empresas importantes, digamos, empresas grandes. Pero los he visto con relación a temas específicos de mi especialidad, lo que guachafamente se conoce como estudio boutique, básicamente de derecho administrativo y particularmente de derecho administrativo sancionador. ¿Por qué hacer el giro? Porque ya era una decisión tomada antes que se publicara la convocatoria, dejar de operar el estudio, por múltiples razones y paradójicamente por una noticia que trascendió 3 días antes que publiquen la convocatoria. No puedo dar más detalles, pero estoy seguro que en un semanario especializado donde el tema era claro que era hasta aquí nomás, ¿no? Y eso ha desembocado en una terminación ya ejecutada a la fecha de la relación contractual con el cliente que refiere. Solo una precisión adicional. No es cierto que mi cliente haya sido esta subsidiaria de ese grupo empresarial, sino un consorcio conformado por una empresa alemana, Oil Tanking Perú, y esta subsidiaria del grupo que usted mencionó. Bien, la última pregunta de mi parte es la siguiente. Usted en sus cuentas de Twitter y en las redes sociales ha hecho usted críticas a este concurso. Totalmente. ¿Podría usted explicarnos cuáles son las críticas? Le agradezco sinceramente la pregunta. Yo vine con la intención de no comentar el tema. No solo fue en Twitter, fue en Facebook, donde incluso circulé mi evaluación de conocimientos porque fue la única a la que pude tener acceso. Después solicité vía acceso a la información pública los videos de los otros postulantes precisamente para confirmar si el nivel profesional que decían tener o que esta comisión le reconocía era real. Yo tengo mis serias dudas, sobre todo después de ver las entrevistas de ayer y de anteayer en varios casos. Y creo que sería transparente, salvo que reconsidere la comisión publicarlos, ya tienen una posición asumida con una respuesta formal del secretario técnico, donde paradójicamente dicen que no publican las evaluaciones de conocimientos porque pueden haber postulantes que han dado mal su examen y eso podría afectar su derecho a la privacidad. Eso en realidad suena a broma, porque si se está presentando ante el país a 29 postulantes como los mejores abogados,
y ni siquiera se hace pública la evaluación de conocimientos, que es mucho menos privada que esta entrevista personal, que no solo es pública, sino televisada en vivo, creo que tenemos un problema. Ese era básicamente el motivo de mi denuncia y de la invocación oportuna que le hacía a la comisión. Yo no tenía ni tengo intenciones de torpedear este proceso. Yo creo que el país no da más sin una Junta Nacional de Justicia. No da más. Entonces, la misión que tienen ustedes es concluir este proceso de la mejor manera posible dentro de los plazos establecidos. Con relación a la evaluación curricular, y con esto ya termino porque es una lista larga, todavía no sabemos quiénes han hecho la evaluación curricular. Ya ha sido bien pobre. En mi caso, incluso para que vean la transparencia con la que he actuado, he solicitado no solo que me amplíen los puntos de mi estudio, que no me han reconocido, con un argumento que no comparto sin duda. Ser abogado es distinto a ser gerente general de una identidad jurídica propia. Es completamente distinto. Hay casos que son estudios sin RU, que solo se inscribieron en registros, y lo he planteado en un recurso que he presentado últimamente. Pero hay un tema que sí no puede pasar y que no puede pasar de hoy día. Yo los invito a que resuelvan mi último recurso. O sea, me han dado 2 puntos de más solo porque los evaluadores, y haciéndoles pisar el palito a ustedes, me han dado 2 puntos de más que no merezco. Sí merezco los 18 de mi estudio, sí merezco 2 más de Capeco, pero 2 me los han dado de más. Me han considerado 1 año más de COFOPRI, pese a que, como está en resoluciones publicadas en el peruano está mi fecha de inicio y mi inicio de cese. Sin embargo, me ponen 1 año más, porque hubo un error en el formulario que no permitía consignar bien la fecha de cese. En mi caso se presentó ese problema, pero no me quedé ahí. En el campo de observaciones puse: he tenido que consignar como fecha de cese la actual porque el sistema me rebota cuando pongo la fecha real de cese. Y pese a eso, y pese a que en el mismo currículum adjunto hago la advertencia que hay un error en la fecha de cese COFOPRI, la evaluación sale como si yo tuviera 1 año y medio, cuando solo llegué medio. Y se ha presentado la reconsideración, y ustedes, con el soporte, colaboración, llámenlo como quieran, de quienes sean, y no solo me refiero a la Secretaría Técnica, sino a 30 famosos expertos que pueden estar trabajando tras bambalinas, no han reducido ni siquiera los puntajes que se ha solicitado. Y es algo que a mí me sorprende, sinceramente. Señor defensor del pueblo, preguntar. Doctor Peña Perret, la primera parte de su introducción, usted ha hecho una lista de logros a lo largo de su trayectoria profesional. Lo que quisiéramos conocer es cómo estos logros que usted ha apuntado pudieran luego extrapolarse en una institución tan importante como es la Junta Nacional de Justicia, y que usted también ha ponderado que en efecto tiene un rol fundamental en el sistema de justicia y particularmente en este momento. Pues estos logros, ¿cómo es que pueden contribuir a una institución como esta y en un contexto como este? Y si alguno de estos logros que usted ha señalado de repente no necesariamente se puede estampar, de repente usted nos puede mencionar algún otro logro que sí tenga esta virtud. Yo creo que son logros, y no lo he desarrollado, y por eso es apropiada la pregunta. Yo creo que sí tienen que ver directamente, porque cuando una persona se hace a cargo de una gerencia legal de empresas tan importantes, pasan por esa gerencia legal todos los temas legales, desde familia y divorcio hasta laboral, hasta tributario, hasta penal, hasta societario, derecho administrativo.
pasa todo. Entonces, en ese periodo uno es una suerte de esponja y a la vez de director de orquesta de todos los temas legales de una empresa, de empresas de estas magnitudes como las que he consignado en el currículum. Entonces, es vital, en mi opinión, yo no veo las especialidades del derecho como compartimientos estancos. Para ejercer las funciones de la Junta hay que evaluar no compartimientos estancos, hay que evaluar los conocimientos del sistema de justicia en general, que es lo que incluye todas las especialidades. No me atrevo a llamarme especialista de todo, pero sí me considero especialista de derecho administrativo, y esa es la segunda parte de mi respuesta. ¿Y por qué es importante que sea especialista en derecho administrativo? Porque todas las funciones de la Junta Nacional de Justicia son de derecho administrativo. La selección de personal es contratación con el Estado, la evaluación y ratificación, ahora por separado, son procedimientos administrativos que concluyen en algo concreto y determinado, ejecutable, y los procedimientos de destitución son procedimientos administrativos sancionadores. O sea, el conocimiento del derecho administrativo para las funciones de la Junta es vital. Y esa visión del derecho amplia y no vista como compartimientos estancos es también fundamental. Esa es mi opinión. Si quisiera, permítame, por favor, Contralor, una pregunta más. Me ha parecido interesante cuando usted, a lo largo de su entrevista, desarrolla, me pareció entender un enfoque respecto al arbitraje. Y, corríjame si estoy equivocado, usted lo que plantea en alguna medida es controlar, supervisar un poco más el arbitraje. Sin duda. ¿No es cierto? Ok. Si ese enfoque que usted plantea, o que yo estoy refiriendo y usted plantea, ¿acaso se puede también utilizar en el propio sistema de justicia? Una de las cosas que caracteriza el sistema democrático no solamente la materialización de derechos, sino el control del poder, todo tipo de poder económico, el poder estatal, el poder de toda naturaleza. En esa medida, ¿cuál sería, según usted, llegado a la Junta Nacional de Justicia como integrante, cuál sería un instrumento de control del propio sistema de justicia? Esto es, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y le lanzo una particular visión. ¿Cómo ve usted el seguimiento y el respeto de los precedentes del Tribunal Constitucional, de la propia Corte a través de los plenos casatorios o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un mecanismo de control? ¿O piensa usted que hay alguno otro concurrente o excluyente a este? Gracias. Gracias a usted. Con relación al arbitraje, últimamente han habido muchos cambios, pero todos, salvo los últimos tal vez, en la línea de ir cerrando un mercado para favorecer a unas personas posicionadas en este mercado. Tanto es así que de repente no tienen que ver nada con la corrupción, pero por el nivel de honorarios que se genera en un mercado cerrado, se presta a malos entendidos. Yo respeto, incluso, y lo digo abiertamente, he puesto como referencia en mis arbitrajes a Mario Castillo Freire, y no tengo por qué ocultarlo. ¿Por qué lo consigné? Primero porque ustedes pedían referencias. O sea, en ningún lado del mundo decía que había que dar referencias. Entonces yo me puse a pensar, pese a que soy un crítico del sistema de arbitraje, no para tumbarlo, como tampoco me interesa tumbar nada, a mí me interesa construir, me interesa mejorar las cosas. ¿Por qué lo di? Porque había compartido exposiciones con él en la Universidad Católica sobre temas de arbitraje, porque gentilmente me mandaba los libros de su biblioteca sobre temas de arbitraje, y porque compartimos arbitraje en 2 tribunales, donde no hubo nada irregular relevante. Entonces, ¿a quién podía dar yo de referencia en el mundo del arbitraje, habiendo solo tenido 6 arbitrajes? Muchos de ellos unipersonales, no me iba a dar yo como referencia, tenía que dar como referencia a alguien
que se ha reconocido en el medio de los arbitrajes, y puse a Mario Castillo Freire, no es mi amigo. Doctor Peña, disculpe, tampoco es un enemigo. perdone que lo interrumpa. Sí. Entiendo el punto, Perdón. pero ¿podría usted enfocarse en la pregunta que le Sí, hice? faltaba. Gracias. Sí. Yo no me atrevería a descartar. El problema es que la Junta tiene muchos temas por delante. He escuchado sus preguntas sobre los primeros 100 días. Me parece interesante. Yo creo que deberíamos pensar en los primeros 6 meses. Generar expectativas en la población de que porque se instala la Junta y ustedes ya salen del camino y la Junta se vuelve lo visible y de lo que se espera que cambie la justicia en el Perú de un día para otro, creo que no es correcto. Pero ¿a qué voy? Sin perjuicio de eso, yo no descartaría que así como se nombran, ratifican, no sé si evaluar, pero sí destituir arbitrajes de contratación con el Estado, porque son arbitrajes de contratación con el Estado, no es cualquier cosa, es inversión pública, es finalidad pública, que también pasarán en su momento, y después de pasar los 1000 baches que va a pasar la Junta Nacional de Justicia, a este tema de la Junta Nacional de Justicia. No sé si con eso termino de responder su pregunta, más bien he ido por un lado de un aporte personal, de una idea personal inicial. Solo de repente le toma 30 segundos. Le pregunté también sobre el rol que cumplía el respeto de la jurisprudencia. Sí, he tenido oportunidad de pensar el tema a raíz de anteriores entrevistas que se han hecho. El problema de la predictibilidad es que parte de una premisa, y es que los órganos que fijan la jurisprudencia vinculante, sea Tribunal Constitucional, sea Corte Suprema, sea eventualmente Corte Interamericana de Derechos Humanos, no necesariamente es consistente ni con ella misma ni entre sí. Entonces, partir de la premisa que hay una predictibilidad por lo que dice uno de ellos, a mí me preocupa, pero que es un valor fundamental y que debemos buscar que esa jurisprudencia sea consistente para que a partir de esa consistencia baje y lo apliquen los operadores de instancias inferiores, sería el mundo ideal. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, el tema es el cómo, ¿no? Voy a hacer abuso. Usted diría incluso que entonces hay cierta inconsistencia en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en esa instancia o en alguna otra o supranacional o nacional también, y eso es una tarea por hacer, Sí. partiendo de la propia Corte. Correcto. Ok, gracias. De nada. Señor Contralor, Sí, muy brevemente, señor Peña Perret. Como usted bien ha mencionado, una de las funciones de la Junta está vinculada a todo el tema de evaluación y sanción, pero también al tema de la selección y nombramiento. Entonces yo quería preguntarle, ¿cuál sería su opinión respecto de un hipotético caso que en realidad más que hipotético aparece con frecuencia en estos procesos de selección de jueces y fiscales, en el cual un abogado que cumple con todos los requisitos y que sale muy bien en todas sus pruebas de conocimiento, etcétera, pero que tiene una larga y marcada trayectoria política, ¿no? En un contexto en el que uno de los problemas que hemos estado viviendo con la administración de justicia es precisamente la politización de la justicia, ¿no? Y la judicialización de la política. En esa perspectiva quisiera conocer su opinión respecto a si se presentara ese caso, si usted nombraría a ese abogado como juez o como fiscal. Mi posición clara, a diferencia de otras que he escuchado, es que no lo nombraré. Creo en la presunción de inocencia, creo en el derecho de defensa de las personas hasta que no se demuestre su culpabilidad, pero creo que tiene el derecho y el deber de seguir en ese camino que escogió y no postular a un puesto como este.
A usted. Doctor Blum, hace uso. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, bienvenido Muchas gracias. en lo que a mí respecta a esta entrevista, señor doctor Carlos Miguel Luis Peña Perret. Una pregunta muy concreta. ¿Qué conoce usted sobre la situación a la cual se va a tener que enfrentar la Junta Nacional de Justicia tan pronto se logre la selección de sus miembros y estos asuman, sus respectivos cargos? Es decir, ¿cuál es la situación fáctica, hasta donde usted pueda conocer, que hoy presenta el trabajo que está pendiente a nivel de la Junta Nacional de Justicia? Sí. Básicamente, hay un tema de personal preocupante, porque entiendo que la cantidad de personal de apoyo que tenía el Consejo cuando ocurrió todo el problema y la crisis era 300 personas aproximadamente, y hoy día tiene menos de 100. Entonces, eso también está vinculado con lo que decía hace un rato de qué se espera de la Junta en los primeros 100 días. De repente lo primero que hay que hacer es completar el tema de personal. Una de las primeras cosas. Otro de los temas que se hizo, entiendo, apresuradamente y seguro justificadamente, como haya sido, porque tenemos que trabajar sobre lo que hay y llegar al mejor resultado sobre lo que hay. No hay reglamentos. O sea, pudieron suspender los reglamentos, pudieron, no sé, pero dejaron sin efecto. No tenemos reglamentos para empezar a operar. No tenemos, ni siquiera para evaluar las últimas acciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Ni para nombramiento, ni para evaluaciones, que además es una función nueva y que tendrá que tener una regulación especial, porque antes no existía. Me refiero a la de 3 años y medio, la ratificación de cada 7 años, y el tema sancionador de destitución. El tema de instrumentos de gestión es otro tema que creo que la ley nos da 45 días para revisarla. O sea, yo creo sinceramente en un principio, lo que hagas, hazlo bien. No se trata de lo que hagas, hazlo rápido. Lo que hagas, hazlo bien. Entonces, yo creo que 6 meses es un periodo adecuado para tener reglamentos, instrumentos de gestión y tener encaminado el tema del personal de apoyo, que es vital. Respecto al tema de la carga que tiene, tanto en procesos pendientes sobre sanciones o eventuales sanciones, o sobre ratificaciones, o sobre nombramientos, ¿tiene algún dato usted específico o no? Tengo datos específicos que son miles, ¿no? Entonces, no sé si ese es el nivel de especificidad que me requería, parece que no, pero entiendo que hay miles. Yo quiero ir a temas mucho más conceptuales, porque siendo miles, porque son miles, no sé si 1000 o 3000, y no solo los previos a la crisis, sino los que se han ido acumulando en este año y medio, es inmanejable hacerlo en 100 días. No hay forma. Bien. Aunque la norma... Y solo para terminar, yo más bien estoy preocupado por 2 temas normativos concretos que yo plantearía en la Junta como colegiado, de tener la suerte y el honor de ser designado, que a mí me preocupa. Uno es el de prescripción y caducidad, porque está claro que se suspendió para los que ya tenían procedimiento iniciado. No me queda tan claro si eso opera para este año y medio. No me queda tan claro. En el tema de nulidad, tampoco me queda tan claro como quisiera, porque hay 2 años, según la Ley de Procedimiento Administrativo, para declarar nulidades, desde los actos que se emitieron, por lo menos en vía administrativa. Ya tenemos más de año y medio. Vamos a declarar la nulidad de otro órgano, porque ni siquiera es el mismo órgano, es otro órgano. Podemos declarar constitucionalmente, y sin después tener que arrepentirnos por problemas, declarar la nulidad de decisiones de otro órgano, pasando los 2 años. Tengo mis dudas.
No estoy fijando una posición, estoy planteando un problema Correcto. que creo que tiene que ser evaluado en la Junta. Correcto. Un punto final en lo que a mí respecta. Pensando en nombramientos de nuevos jueces, de nuevos fiscales, cualquiera sea el nivel de estos, ¿no? O sea, jueces de primera Entiendo. instancia o algunos que postulan para ser jueces superiores o jueces supremos. Usted, a nivel conceptual, ¿cree que el juez debe ser un personaje de una preparación pura y exclusiva en el mundo jurisdiccional, por ejemplo? O sea, que busquemos la carrera judicial o la carrera fiscal, ¿o cree usted que es importante que ese juez haya tenido una serie de experiencias, incluyendo el trabajo en el sector privado, por ejemplo, que haya sido un abogado en ejercicio o que haya desarrollado asesorías o consultorías, o también se haya desarrollado en el mundo académico, en el mundo de la docencia? En otras palabras, ¿cuál es el juez ideal? ¿El que se forma desde el principio para juez y se construye como juez, o el fiscal ideal que se inicia como fiscal y hace toda su carrera como fiscal y llega a los máximos niveles, o es mejor que esa persona tenga otro tipo de experiencias y recién en cierta etapa de su vida ingrese al nivel que corresponde? Es una pregunta conceptual. Se lo agradezco, porque me gusta mucho trabajar en esos términos. Solo un tema previo, si me lo permite. Una de las propuestas, hasta ahora no ha salido la pregunta, no sé si va a salir de alguien, que yo, de los primeros pasos en estos 100 días, y eso sí tiene que darse en los primeros 100 días, muchos han hablado incluso de aprobar los reglamentos cuanto antes. Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera con eso. O sea, repito, lo que haga, hacerlo bien. Se tiene que prepublicar y tiene que haber un debate con todos los estamentos vinculados y hasta un evento, un congreso, el primer congreso de la Junta Nacional de Justicia, y que esté obviamente todos los que están aquí representados, más otros actores, ONGs, Ministerio de Justicia, los que tengan que estar. Lo que no es posible que 7 personas nos sentemos y aprobemos un proyecto. Eso, con el nivel de crisis, de desconfianza y de ilegitimidad que tienen las autoridades en el país en este momento, no es de ninguna manera. Yo lo pondría a 6 meses, tal vez con la excepción de algún reglamento para evaluar los temas del pasado, que tenemos 18 meses para Bien, hacer. pero yendo al específicamente al punto. Yo creo que tienen que ser los mejores, señor Lupe, vengan o no vengan de la carrera. Entiendo que los que están en el Poder Judicial y en la Fiscalía tienen ya una ventaja en esa carrera precisamente por formar parte de esa carrera. Pero eso no debe cerrar de ninguna manera la participación de abogados con conocimiento del sistema de justicia, adecuado conocimiento como litigante, como abogado, como parte, pero que sepa de qué está hablando. O sea, lo que no puede ser es alguien que no sepa de qué está hablando y quiera aspirar. Es más, supongo que los filtros en ese caso lo descalificarán automáticamente. La señora fiscal de la Nación me pregunta. Doctor, he escuchado a lo largo de su exposición que usted tiene la experiencia que usted, el aporte que usted daría si usted es elegido miembro de la Junta, viene por el lado que usted domina el procedimiento administrativo. El marco normativo lo domina, la 27444, trabaja con la ley del contencioso administrativo, está trabajando mucho en el tema de los procedimientos sancionadores. Y efectivamente ese es un tema que es clave en la Junta. Yo quería preguntarle, ¿qué aportes daría usted, qué cambios propondría? Por ejemplo, ¿a usted le parece bien que en la ley de la carrera fiscal versus la ley de la carrera judicial se haya puesto, hay un artículo que dice, ¿no?, a diferencia de lo que decían antes, para iniciar un procedimiento disciplinario, prescribe a los 2 años de conocido el hecho? Contrariamente a lo que dice la ley de la carrera judicial y lo que decía antes nuestro reglamento. No, decía, hablaba de 2 supuestos.
prescribe a los 2 años de cometido el hecho, o la infracción, o desde que el órgano contralor toma conocimiento, lo cual me parece perfecto, porque lo otro es 2 años, ¿no? ¿Qué se está viendo en la práctica? Que muchas veces la prueba la están escondiendo. Pasados los 2 años recién sale, no, ya prescribió. Eso es, de alguna manera, fomentar impunidad, ¿no? Totalmente. ¿Qué le parece, por ejemplo, que en el tema de los apartamentos, en la ley de la carrera fiscal, pues señor, son 6 meses, pero el apartamento no es una sanción, es una medida cautelar, corre por cuerda separada. Lógicamente, el expediente principal va a demorar más de 6 meses. ¿Le parece a usted bien que no nos den, en la ley de la carrera fiscal, no nos den la oportunidad, como sí lo contempla la ley de la carrera judicial, de que 6 meses prorrogable 6 veces más? Porque no puede ser posible que estas personas que están con propuesta de institución por hechos graves, porque se entiende que una propuesta de institución obedece a una pronoxis de pena de institución, ¿le parece bien que a los 6 meses esa persona tenga que reingresar a trabajar? Por eso le pido, ¿qué propuestas haría usted? 2 o 3. Sí. En primer lugar, creo que es claro que no debe haber una regulación diferenciada entre el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Eso como primer punto. Y estos plazos cortitos que tiene la Administración de Justicia para mí no son aceptables. Y tienen que ver con el tema que mencionaba anteriormente de una iniciativa legislativa, porque el problema no solo está en este periodo donde existió y no existió Junta, existió o no existió Consejo. Procedimientos iniciados y por hechos iniciados en ese interín, porque se suspende lo que se había iniciado, se suspende lo que no se había iniciado, no lo sé. Yo planteo el problema y creo que es uno de los primeros temas que debemos resolver, porque si no vamos a estar resolviendo procedimientos o declarando nulidades que después solo van a desprestigiar más al sistema. He escuchado propuestas de imprescriptibilidad de la responsabilidad de los magistrados. Tal vez no se deba llegar a un extremo como ese, pero sí definitivamente esos plazos cortos, y más aún con todas las funciones que tiene la Junta y que además no se aplican en ningún lado, porque básicamente estamos hablando de 4 años de prescripción, tienen que ser modificados. Ok. Gracias. Solamente para decirle que sí se han mandado, haciendo uso de la iniciativa que la ley me da, yo he presentado en febrero de este año esa iniciativa, Me alegro. porque creo que es necesaria. Bien, doctor Peña, para terminar su entrevista, ¿tiene usted algún corto mensaje, algo que quiera decir además? Sí, corto y constructivo. Lo que pasó, pasó y en sus manos está. De verdad que está en sus manos. Designar a los 7 mejores que están en carrera. Nada más. Muchas gracias, doctor Perret. A ustedes. Gracias. Justicia TV es el